Bienvenidos a la unidad número 3, didáctica de la matemática, sus paradigmas y particularidades. Esta unidad que corresponde a la asignatura de didáctica de las matemáticas. Pues hablemos del primer punto, que es la tendencia curricular conocida como matemática moderna. A finales de los años 50 y comienzo de la década de los 60, se produce un cambio curricular importante en la enseñanza de las matemáticas escolares, conocida como la nueva matemática o matemática moderna. Las bases filosóficas de este movimiento se establecieron durante el seminario de Royal Mount, celebrado en 1959. En el transcurso del mismo, el famoso matemático francés Jean Dieudonné lanzó el grito de "Abajo Euclides" y propuso ofrecer a los estudiantes una enseñanza basada en el carácter deductivo de la matemática y que partiera de unos axiomas básicos en contraposición a la enseñanza falsamente axiomática de la geometría imperante en aquellos momentos. En ese mismo seminario, la intervención de otro matemático francés, Choquet, va en el mismo sentido. Disponemos de un excelente ejemplo, el conjunto de los números enteros, donde estudiar los principales conceptos del álgebra, como son la relación de orden, la estructura de grupo, la de anillo. Estas dos intervenciones se pueden considerar como paradigmáticas del movimiento que se inicia, pues la primera dibuja el enfoque que se ha de caracterizar la enseñanza de la matemática y la cual es el contenido más apropiado con respecto a la otra. La idea en principio parecía bastante lógica y coherente. Por un lado, se pretendía transmitir a los estudiantes el carácter lógico-deductivo de la matemática y al mismo tiempo unificar los contenidos por medio de la teoría de los conjuntos, las estructuras algebraicas y los conceptos de relación y función de la matemática superior. A finales de los 60 y principios de los 70, parece claro que la nueva matemática ha sido un fracaso, donde surgen entonces algunas voces en contra del enfoque adoptado, como es el caso de Thom. Ellos, los bourbakistas, abandonaron un campo ideal para el aprendizaje de la investigación. La geometría euclídea, mina inagotable de ejercicios, y la sustituyeron por las generalidades de los conjuntos y la lógica, materiales tan pobres, vacíos y frustrantes para la enseñanza como los demás. El énfasis puesto por los estructuralistas en la axiomática no es solo una aberración pedagógica, sino también matemática. El fracaso del movimiento conocido como la matemática moderna, pues no se aprenden los conceptos ni las estructuras superiores y además los estudiantes siguen sin dominar las rutinas básicas del cálculo, donde se producen nuevos movimientos renovadores. Entre estos movimientos, en lo que sigue, nos referimos a los conocidos como retorno a lo básico, la resolución de problemas y la matemática como actividad humana. El retorno a lo básico supo para las matemáticas escolares retomar la práctica de los algoritmos y procedimientos básicos de cálculo. Después de un tiempo se hizo evidente que tal retorno a lo básico no era la solución razonable a la enseñanza de las matemáticas. Los estudiantes, en el mejor de los casos, aprendían de memoria los procedimientos sin comprenderlos. A finales de los 70 empezó a cuestionarse el eslogan retorno a lo básico. ¿Qué es lo básico? Ya que no parecía posible enseñar matemáticas modernas, ¿habría que enseñar matemática básica? Esta última pregunta nos lleva a otra de forma natural. ¿Qué son las matemáticas básicas? La geometría elemental, la aritmética. Había demasiadas opiniones sobre esto que es lo básico. Esta pregunta impregnó en un tercer Congreso Internacional de Educación Matemática, celebrado en Berkeley en el verano de 1980.
¿Podría ser la resolución de problemas el foco de atención y respuesta a esa pregunta? Casi como una bienvenida a todos los profesores que asistieron a este congreso, edita su famosa agenda en acción para toda la década de los 80. Así la resolución de problemas se pretende que sea algo más que otro eslogan y se convierta en toda una tarea de desarrollar, a interpretar y a llevar a cabo. En el Congreso de Berkeley hay un invitado de honor especial, Freudenthal. Interviene en una ponencia bajo el título Major Problem of Mathematics Education, es decir, grandes problemas de la educación matemática. Así comenzó Freudenthal su intervención. Perdonadme, no fui yo quien eligió este tema, aunque cuando se me propuso, experimenté un gran reto de verdad, pero para ser sinceros, no como para emular. Quien anunció sus famosos 23 problemas de matemáticas en el Congreso Internacional de Matemáticas, celebrado en París en 1990, que tanto influyeron en el desarrollo y curso de las investigaciones matemáticas a lo largo de este siglo. Para a continuación, rechazar el camino seguido por Hilbert y considerar como su centro de interés los problemas que surgen de la educación matemática como una actividad social y no solo como campo de investigación educativa. Creo que es importante y clarificadora esta toma de postura de Freudenthal, pues a continuación entra de lleno en el problema que considera no más importante, pero sí más urgente. Lo que es un problema es cómo formularlo correctamente y sin errores. Parodiando el título de un famoso libro de Max Heinlein, que aquí fue producido como el fracaso de la matemática moderna. Así llamado. Para preguntarse si suena sexista tal cuestión, y si no sonará más sexista aún, si formulara como why can't Mary know arithmetic? Pues esta última formulación sugeriría que las niñas son mucho peores que los niños en aritmética. Por último, Freudenthal reformula la pregunta de forma más concreta. Why can't Jennifer do not arithmetic? Jennifer no es un ser abstracto, es una alumna que a los 8 años tenía graves fallos en aritmética y que habían desaparecido a la edad de los 11 años después de una atención particularizada. En contra del planteamiento general que cierra la pregunta, why can't Johnny not do arithmetic? Freudenthal opta por un enfoque particular. Así la pregunta que hace de why can't Jennifer not do arithmetic tiende a plantear un problema particular individual que permite abordar el problema personal que Jennifer tiene con la aritmética y sobre todo a profundizar en qué aspectos del aprendizaje de Jennifer la han conducido al fracaso. Tanto Polya como Freudenthal sitúan en centro de atención sobre el aprendizaje, el primero solicitando de los profesores un compromiso con el aprendizaje de sus estudiantes hacia la adquisición y mejora de las capacidades intelectuales. El segundo, en concretar particularmente los problemas derivados de la enseñanza y en investigar los aprendizajes individuales para dar posibles soluciones. Aquí, a los aparentes fracasos y obtener ejemplos paradigmáticos de diagnosis y prescripción de los mismos. Freudenthal hace una llamada a la conciencia de todos los profesores e investigadores para que estos se restringen y se transmitan de tal manera que unos puedan aprender de los otros y se gestione de forma efectiva el conocimiento en educación matemática. Estilos de enseñanza. La matemática como actividad posee una característica fundamental. La matematización. Matematizar
es organizar y estructurar la información que aparece en un problema, identificar los aspectos matemáticos relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. Teffer en su tesis en 1978 distingue dos formas de matematización, la matematización horizontal y la matematización vertical. Pues la horizontal nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas. En esta actividad son características los siguientes pasos: identificar, esquematizar, formular y visualizar, descubrir, reconocer, transferir, porque es transferir un problema real a un matemático y también puede transferir un problema real a un modelo matemático conocido. Hay dos formas de transferir. La matematización, vertical nos conlleva los siguientes procesos: a representar, a utilizar, a refinar y ajustar, a combinar e interactuar, a probar, a formular, a generalizar. Estructuralismo. Para el estructuralismo, la matemática es una ciencia deductiva y ese carácter es el que debe informar la enseñanza de la misma. El estilo estructuralista hunde sus raíces históricas en la enseñanza de la geometría euclídea y en la concepción de la matemática como logro cognitivo caracterizado por ser un sistema deductivo, cerrado y fuertemente organizado. Es por lo que a los ojos de los estructuralistas, a los estudiantes se les debe enseñar la matemática como un sistema bien estructurado, siendo además la estructura del sistema la guía del proceso de aprendizaje. Ese fue y sigue siendo el principio fundamental de la reforma concreta de matemática y cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. El estilo estructuralista carece del componente horizontal, pero cultiva en sobremanera el componente vertical. El mecanismo. Miren que estamos hablando de los estilos de la enseñanza. Ya hablamos del estructuralismo, ahora vamos a hablar del mecanismo. El estilo mecanismo se caracteriza por la consideración de la matemática como un conjunto de reglas. A los estudiantes se les enseña las reglas y las deben aplicar a problemas que son similares a los ejemplos previos. Raramente se parte de problemas reales o cercanos al estudiante. Más aún, se presta poca atención a las aplicaciones como génesis de los conceptos y procedimientos, y muchas a la memorización y automatización, así a los algoritmos de uso restringido. El estilo mecanicista se caracteriza por una carencia casi absoluta de los dos tipos de matematización, vertical y horizontal. El ataque más